¿Cómo les va? Bueno, esta es la grabación de lo que sería la última parte de la materia de psicología. De cualquier modo, la semana que viene podríamos pensar en algún encuentro en vivo para poder cerrar algunas cuestiones si hacen falta a nivel teórico, y si no, para acordar en todo caso algunas modalidades o contarles modalidades de los exámenes finales o de los trabajos prácticos, digamos, las cuestiones que hacen a un cierre de un año, que como todos lo han experimentado, ha sido un año extraño, difícil, raro, en los términos sociológicos completamente anormal, digamos, y entonces por ahí también eso nos ha llevado a ciertas formas, a ciertos modos, digamos, en las clases que no son los tradicionales, y que bueno, sobre eso tenemos que haber hecho algún tipo de taller de reflexión o algo parecido entre docentes y alumnos para ver de qué modo esto se puede balancear, si se puede balancear positivamente o no. Por otro lado, yo iba a subir una clase sobre Piaget, comentando aspectos generales de la epistemología genética, que es la tradición de la cual viene este autor. Pero después Georgina Bauer me comentó que había dado una clase muy precisa. Vi la clase, me pareció efectivamente muy precisa y muy bien dada, con lo cual entiendo que eso va a ser mejor escuchar a Georgina que escucharme a mí hablando sobre generalidades de la epistemología genética. Pero esa ya está colgada en el para todos, en la parte de teóricos. Y la idea de hoy también es hacer una cosa introductoria, muy general, digamos, con algunas observaciones generales para que después ustedes puedan reverlas en las instancias de trabajos prácticos, porque seguramente ahí van a trabajar los aspectos de la teoría sistémica en el campo de la comunicación. Y en tal sentido, y no de la psicología, o no solamente de la psicología, porque esto yo quiero empezar ubicando temporalmente algunas situaciones referenciales en relación a qué significa, qué golpe pega a la sistémica en las ciencias sociales, y en todo caso después ver cuáles son algunos de los autores y después algunas consecuencias de cómo hace pie este modo de teorización, este cuadro metodológico que efectivamente produce un cambio muy fuerte en la academia en el siglo XX. Por un lado, en el mismo camino también decir que el impacto que tiene la teoría sistémica en la psicología en términos comparativos al impacto que tiene en otras disciplinas sociales es bastante menor, digamos, es mucho más humilde, si uno quiere, la producción de psicólogos sistémicos, incluso el alcance y las teorizaciones y las prácticas sistémicas en psicología, digamos, incluso el desarrollo. Ustedes van a ver que incluso el desarrollo de las teorías sistémicas en general, digo, en dónde hacen pie y en qué hacen pie, se dan con mucha más profusión en territorios que no son los territorios que están ligados a América Latina, excepto sí en algún caso en alguna universidad en Chile tienen difusión, porque de hecho hay autores que son provenientes de esas latitudes, y además porque condice también con un modelo educativo político que es propio de los chilenos. También en algunas universidades en Perú también se visita sistemáticamente las teorías, mientras que en Argentina está más en psicología, ¿no? Está más plasmado en planes de estudio ligados a la formación de posgrado más que a la formación de grado, digamos. Esto en psicología, porque también, esto hay que decirlo, el embate o la colonización de la racionalidad sistémica en el campo de la psicología es menor que en otras disciplinas, donde hay un desarrollo descomunal y brillante, que después podemos hacer una referencia. Y también hay que decir que nosotros, trabajando desde una cátedra como psicología y comentándoles tradiciones como las que ya venimos trabajando, como el conductismo, el psicoanálisis, la Gestalt, la epistemología genética, son tradiciones que vienen dentro o sea, que habitan el espacio de la psicología, digamos, de esa ciencia, mientras que la teoría sistémica
es como una especie de visita, ¿no? O sea, la sistémica en psicología no es un producto original, digamos, no nace en el seno de la racionalidad o en el seno de un parámetro de cientificidad que como tiene la psicología, porque no las producciones de la psicología del siglo XX, digamos, son sistémicas en el momento que ya la sistémica tiene una presencia muy fuerte en las ciencias sociales. Qué sé yo, seguramente ustedes han visto, yo no conozco mucho en profundidad los programas de las materias que ustedes tienen en la carrera, pero qué sé yo, seguramente si dieron una teoría sociológica contemporánea, seguramente han visto, han hablado o han escuchado hablar de Niklas Luhmann. Luhmann es al siglo XX una de las corrientes de la sociología, digamos, más impactantes, más complejas, en el sentido doble de la palabra, ¿no? Compleja por el nivel de encriptación que tiene Luhmann para producir teoría, y compleja porque efectivamente trabaja con la complejidad de los sistemas y entiende, digamos, una complejidad propia de una tradición como es la sistémica, se entiende en una clave de lectura, digamos, que la hace muy erudita, digamos. Es un autor, yo no sé si lo han leído, digamos, pero es un autor que uno lo ve de entrada y le da ganas de salir corriendo, digamos. Necesita un tiempo para tener cierta relación, digamos, o asimilación de la teoría, digamos, o encantamiento por la teoría. No es una teoría que encante la de Luhmann, sea dicha de paso. Parece que también me fascina, digo, pero no es una teoría que uno la agarre así de entrada y diga, qué gana de leer Luhmann que me dan, ¿no? Del mismo modo que si ustedes han trabajado en alguna teoría política, han visto que hay autores sistémicos, como es el caso de David Easton, que es un cientista político del siglo XX también, que en la perspectiva sistémica, en la ciencia política, en la teoría política, el aporte de la teoría sistémica también es inconmensurable y es muy relevante. En la sociología, como decía, también es muy relevante, incluso el eje de las discusiones del siglo XX en el campo de las ciencias sociales, de alguna de ellas, sociología, ciencia política, tiene que ver con una discusión que se establece a partir de una discusión de teorías de los sistemas. Por eso, yo les voy a contar, tal vez no la parte más psicológica de la situación, sino la parte más relevante de poder pensar un tipo de teorización novedosa, con una serie de muy dificultosamente no sé si muy dificultosamente, pero es tan extenso el mapa o la cartografía que uno debiera trazar para llegar a pensar a los autores que plantean la teoría general de los sistemas. Digo, son muchas las fuentes de las cuales se nutren, son un montón de autores aparte. Por supuesto están los famosos padres fundadores, digamos, pero son teorías muy interesantes y sobre todo están ligadas en algún caso a aspectos ligados a la biología. Por eso ustedes van a encontrar, yo entiendo que nosotros en la facultad no damos biología o de alguna disciplina de ese orden, entonces por ahí uno está menos familiarizado, pero si en el colegio uno ha pasado por biología y hay categorías como homeostasis, el equilibrio, ideas ligadas a retroalimentación, qué sé yo, son todas ideas que vienen o del campo de las ciencias más duras o del campo de la biología, y que la teoría de los sistemas las utiliza y las redefine en virtud de una presencia dentro de las ciencias sociales y después en la psicología, digamos. Pero lo primero que uno puede pensar es que el objetivo de una teoría de los sistemas es justamente generar un descubrimiento sistemático de ciertas dinámicas, de ciertas formas, de ciertas restricciones y de ciertas condiciones de los sistemas, digamos. Del mismo modo que puede descubrirla, también establece una serie de principios que pueden ser diferenciados, pueden ser discernidos y que pueden ser aplicados a cualquier tipo de sistemas en cualquier nivel, digamos, de donde uno quiera establecer según el criterio del campo al cual se defina. Esto quiere decir
La teoría sistémica lo que hace es buscar una serie de mecanismos de lectura, de posibilidades, de condiciones para trabajar sistemas, y los sistemas están en todas partes, digamos. Lo que se trata de lograr es lo que se llama en teoría general de sistemas una equifinalidad, digamos. Entonces, lo que uno puede pensar es que la teoría general de los sistemas, más que una teoría, como la definen los sistémicos mismos, digamos, es una metateoría, digamos. O sea, la teoría general de los sistemas es una teoría de teorías, digamos. Si han visto Luhmann, han visto que esto es muy recurrente, digamos. Y el objeto de esta metateoría o de esta teoría de teorías es justamente que, partiendo de un concepto abstracto como es el concepto de sistemas, se puedan formular una serie de reglas que sean tomadas como reglas de valor general, digamos, y que sean aplicables a cualquier tipo de sistemas o a cualquier dimensión de la vida real, digamos, porque efectivamente generar una estandarización de análisis sistémicos, digamos, después va como criterio, digamos, de invariables. Después van a analizarse sistemas concretos, digamos, que son sistemas, digamos, que tienen como característica ser complejos, por supuesto, pero además ser únicos, porque no es lo mismo, no son lo mismo todos los sistemas, digamos. En todo caso, después se puede ir viendo que cada teorización trabaja efectivamente con un sistema, en algún caso con un sistema que puede ser más importante que otros, digamos, pero siempre depende del lado de donde el investigador releve o de donde el investigador venga como por su formación, digamos, o por su interés, digamos. Porque en ese sentido la teoría de los sistemas se trata justamente de principios o de conceptos que son, como yo decía recién, de una amplia aplicación, digamos. Justamente son conceptos muy amplios con un potencial semántico significante, un potencial explicativo, digamos, mucho más que otras teorías que se aplican justamente a un dominio particular de un conocimiento determinado. Yo por eso les decía que en el caso de la teoría de los sistemas, para la psicología es la aplicación de un modelo al campo de la psicología, digamos. No nace la sistémica, no anida en la psicología como sí lo hace, qué sé yo, el conductismo o la Gestalt, digamos, que se van a decir, bueno, pero en realidad hay un parámetro fisiológico, estamos de acuerdo. De cualquier modo, tanto los conductistas como los gestálticos tenían una intención clara de despejar una disciplina científica como la psicología. Esto es muy claro en las dos tradiciones, digo, en el caso de Freud también, y no dejarlas ligadas a otras disciplinas, digamos. No estandarizar un mecanismo que sea universal para cualquier otra disciplina, digamos, sino que son tradiciones completamente psicologicistas, digamos, mientras que la teoría de los sistemas no lo es, digamos, porque justamente el parámetro de lo que establece la teoría sistémica permite distinguir justamente sistemas que son dinámicos o que son activos de sistemas que son estáticos o sistemas pasivos, digamos, y donde los primeros, digamos, son estructuras o componentes de actividad que interactúan en comportamientos y procesos, y los segundos son estructuras o comportamientos, digamos, componentes que están siendo procesados, digamos. Entonces, lo que también uno tiene que entender es que me imagino que esto de los sistemas le debe sonar inmediatamente al campo capaz que no, digo, al campo de la biología, y lo que uno tiene que decir es que efectivamente la teoría de los sistemas viene del ámbito de la biología, pero después tiene muchísimas e infinitas derivas posteriores. Hay un autor de los que tiene mayor desarrollo en la teoría general de los sistemas, que es Ludwig von Bertalanffy, que es un tipo que nace en Austria a principios del siglo XX, y es justamente un tipo que viene del campo de la biología, es un biólogo austriaco, que el tipo plantea justamente la teoría, o sea, es el primero que formula, sistematiza una teoría general de los sistemas, digamos, donde justamente lo que hace es definir una serie de fundamentos, una serie de desarrolla una serie de esos fundamentos y sistematiza a un nivel teórico de modo muy profuso, digamos. Y después también el mismo autor, von Bertalanffy, es el que se dedica a pensar
directa o indirectamente, digo directamente en virtud de que el tipo tiene injerencia en campos de las ciencias sociales directamente, o si no a través de influenciar a otros pensadores que trabajan junto con él, digamos, y que pueden dar cuenta de cuáles son los mecanismos o los principios de estos sistémicos que va descubriendo von Bertalanffy. Y entonces, para la década del 80, el tipo va a definir a un sistema, digamos, como una serie de elementos que están interrelacionados y que tienen un fin común, digamos. O sea, esos elementos de un sistema están afectados unos a otros, digamos, y la característica que los une es justamente la composición que tienen. Esto quiere decir, la característica que une a las partes o los elementos del sistema es la totalidad, la cual, como ustedes ya se acordarán de algunas cuestiones que se dijeron en la teoría de la Gestalt, el sistema no es solamente la suma de las partes, sino que también tiene que ver con la relación entre las partes, y además cada elemento tiene una función y esos elementos interactúan entre ellos. No es que está tomado el sistema como un todo que es más que la suma de las partes, sino que el sistema es las partes y los mecanismos de la relación, lo que hacen un todo que efectivamente supera a la mera lógica de la parte. Lo que no quiere decir que no haya una perspectiva de poder escindir partes o aspectos del sistema para poder trabajarlos en clave teórica. Digo, que tal vez que en las otras formulaciones no era así, digamos. La idea era tomar, en la Gestalt por ejemplo, tomar la totalidad, no las partes de. Digamos, acá lo que es importante es tomar las partes de la fragmentación y después entonces poder pensar cuál es el juego de interrelaciones, digamos, que hay entre las partes que componen un sistema. Y entonces von Bertalanffy va a tirar una serie de principios, que vamos a pasarlo medio rápido, digamos, pero que hacen a lo que uno puede leer en relación a la teoría de los sistemas. Inicialmente, un principio que tiene que ver con que todo sistema tiene distintos niveles de organización y cada nivel, digamos, de organización son subsistemas, digamos. Otro principio, que esto también puede estar más familiarizado, es que un sistema puede ser abierto o puede ser cerrado. Digamos, abierto, para decirlo en términos muy genéricos, interactúa con el medio ambiente y entonces esa interacción con el medio ambiente lo pone en un lugar pasible de ejecutar un cambio. O puede ser un sistema cerrado que no interactúa, que no tiene interacción con el medio y permanece estático. Estos principios, que son muy genéricos, después van a ver que según el criterio aplicativo esto puede ser pensable o no. Ustedes van a decir, pero entonces sistema cerrado no hay. Sí, un montón, en virtud de que el sistema es cerrado, en virtud de que tiene una función determinada, tiende a reducir la complejidad de sus funciones, y entonces no puede hacer otra cosa más que lo que no puede perseguir otra finalidad más que la finalidad de ese sistema, no puede adaptarse a otra cosa, no puede transformarse en otra cosa que no es. Si deja de funcionar, queda ahí como reducido en una especie de cosmos. Pero por ejemplo, en este autor que ustedes deben conocer, que yo mencionaba hace un rato, que es el caso de Niklas Luhmann, aún siendo un hombre que viene de la sociología, digo aún porque pareciera una cuestión muy extraña, los sistemas para Luhmann son sistemas cerrados, digamos. Entonces, porque son autorreferenciales, dice Luhmann, porque son autopoyéticos, digamos, y porque no dependen de una interacción con el medio para servir, digamos, para funcionar o para perseguir su finalidad, digamos. Por eso, dentro de eso lo podemos ver en todo caso en otra instancia, pero digo, para cuando uno trabaje sistema, que uno escuche que se va de sistema abierto y cerrado, no es que es muy difícil pensar en sistemas cerrados, pero no es que son cerrados porque son como una caja donde que no hay ninguna posibilidad de conexión con el medio exterior, porque efectivamente pueden ser perturbados. Lo que quiere decir cerrados también es que son autorreferenciales, o sea que funcionan y se definen por su funcionamiento y no pueden hacer otra cosa, qué sé yo. No sé, el estómago tiene como función procesar los alimentos, ¿no? A partir de los jugos gástricos, que también tienen su función, que son como una especie de subsistema del sistema gástrico, pero no pueden hacer otra cosa, no pueden mirar con el estómago, de modo que los ojos no pueden procesar comida. Así, el ejemplo es pelotudísimo, está bien, pero todo configura un sistema que es el sistema del cuerpo. Digo,
Y entonces los sistemas cerrados tienen que ver con el carácter del cerramiento, digamos, tiene que ver con esa función que desarrollan, ¿no? Y que tiende siempre a reducir complejidad, pero no importa, después en todo caso lo podemos revisar. Otro principio es que cualquier sistema, efectivamente, como decíamos recién, tiene límites espaciales, digamos, límites físicos, y también tiene, como decíamos recién, límites dinámicos, digamos, en los límites relacionales, digamos. Y también, del mismo modo que el sistema, otro principio, que el sistema tiene subsistemas, todo sistema pertenece siempre a sistemas mayores que von Bertalanffy lo llama suprasistemas. Bueno, el ejemplo te quedaba malísimo del estómago y los ojos, digamos. Y también uno de los principios que mencioné previamente es que no solo le interesan a este hombre los elementos del sistema, sino que también le interesan justamente sus interrelaciones, digamos. Y también, como principio casi definitorio, el hecho de que uno cambie, que el cambio en uno de los elementos del sistema afecta a todo el sistema y no a uno solo. Digo, en ese sentido, es como una falla. Fíjense, hay una referencia que hace Freud que en un paseo que tiene con Rainer Maria Rilke, un poeta contemporáneo de Freud, de las letras más exquisitas de Europa, y él le comenta a Freud que no puede escribir porque le duele la muela. Entonces Freud, digamos, dice que en el caso del dolor físico, digamos, uno queda una especie de autorreferido a sí mismo, digamos. ¿Vieron cuando a alguien le duele algo, más si una muela o el oído, ese tipo de dolores que son así perforantes, uno no puede hacer otra actividad? Bueno, por más que uno sepa que la afección es sobre el oído o sobre la muela, digamos, el resto del sistema queda medio colapsado. Bueno, hay que entender que más allá de la función que genere la muela, digamos, por el dolor, hay todo un sistema que queda alterado a partir de una de las partes que va funcionando. Esto, sobre todo, queda claro cuando uno trabaja una metáfora del cuerpo, digo, pero usted piense que esta lógica de los sistemas se lleva a un montón de aspectos que por ahí son un poco más interesantes, digamos. Entonces, von Bertalanffy es el tipo que abre el camino, el que sistematiza una teoría general de los sistemas, y después, en la década del 70, hay dos biólogos chilenos, que son Francisco Varela y Humberto Maturana, que proponen justamente un concepto que es central en la teoría de los sistemas, que es el concepto de autopoiesis, que es un concepto que permite justamente dar cuenta de la especificidad que tiene la organización de los sistemas vivos como redes cerradas, digamos, la capacidad que tienen, digamos, de autoproducción de los componentes que los constituye, digamos. Ustedes piensen que este concepto de autopoiesis es, piénsenlo de este modo, yo sé que estoy siendo reiterativo con Luhmann, digamos, pero Varela y Maturana le prologan el libro textos a Luhmann, creo que Poder está prologado por ellos, o por uno de ellos, porque justamente lo que le permite a Luhmann poder pensar los sistemas cerrados es esta categoría de autopoiesis que viene del marco de la biología, por supuesto, aplicada a los sistemas, a la teoría de los sistemas, digamos. El aporte de Maturana, sobre todo, y de Varela a las ciencias, digamos, es enorme, digamos. Después uno puede pensar, digo, porque hay, como en casi todas estas tradiciones teóricas, hay una especie, eso siempre pasa, ¿eh? Digo, de estamento que se va configurando, donde los autores, cuando empiezan a mantener una relación de retroalimentación o de feedback entre sí, potencialmente pueden producir teorías, digamos, que son muy interesantes, y si no las pueden producir, después aparecen algunas derivas así medias extrañas. Lo digo en este sentido, de estos tipos que vienen del marco de la biología o de las ciencias duras, de la física en algún caso, después van a la psicología o la teoría sociológica o la teoría política. Hay algunas derivas que después son medios extrañas, digo, que no voy a criticar a nadie, pero bueno, no importa. Pero entiendan, lo que quiero decir es que
yo hablo de Maturana y de Valera como tipos que en un momento la categoría de autopoiesis es fuertísima adentro de la teoría sistémica, notoriamente fuerte, al punto que genera una posibilidad de posicionar a tipos como Luhmann, digamos, en la primera línea de la escena académica mundial. Entonces uno va a decir, bueno, entonces Maturana debe ser un capo, seguramente, digamos, un capo. Pero digo, después cuando uno lee las cosas que Maturana escribió sobre estos tiempos, digamos, no condicen tal vez con ese espíritu innovador que tenían en la década del 70, digamos, 80. Digamos. Después han tenido algunas derivas a otros lugares un poco más sencillo, digamos, entonces eso por ahí le valió cierta pérdida de fama adentro de la vida académica, digamos. Porque también cuando uno trabaja sistémica, trabaja perspectivas de este orden, uno tiene que entender que hay un aporte de una tradición que es la que ustedes la habrán escuchado nombrar, que es la cibernética, digamos, que viene de un autor que se llamaba Norbert Wiener, digamos, que vive también hasta un poquito más adelante, la mitad del siglo XX, y que le da el nombre de cibernética a una de las teorías sistémicas, digamos, más importantes, entendiendo justamente que la misma tiene como fin, la cibernética, desarrollar una serie de lenguajes y una serie de técnicas que lo que te permite abordar es el problema del control, la teoría del control, digamos, y también el problema de comunicación. Digo, traigo lo de la cibernética porque es justamente un punto de cruce entre la tradición ligada a la perspectiva sistémica, la biología, de otras disciplinas sociales, y el aporte que hace la cibernética a la teoría del control y a la teoría de la comunicación, digamos. Es cuando uno habla de la cibernética, digamos, como una de las tradiciones dentro de las sistémicas, digamos, como una de las más relevantes. Ustedes van a ver aparte que son como varias oleadas de cibernética, digamos, no es que hay un solo modelo. ¿Vieron como la escuela de Frankfurt que tiene 2 o 3 oleadas? Bueno, la cibernética también tiene varias olas, digamos. En el caso, el estudio de la cibernética, digamos, tiene que ver con estudiar la estructura de los sistemas reguladores, digamos. Esto quiere decir, es la ciencia que estudia justamente los flujos de energía que están vinculados a, lo que yo decía recién, a la teoría del control, pero sobre todo a la teoría de los sistemas, digamos. Entonces, esta teoría que se origina, digamos, en el siglo XX, también es una teoría que es aplicable tanto a los sistemas físicos como a los sistemas sociales, digamos. Por eso, entre las premisas de la cibernética, digamos, cuando se habla de los sistemas complejos, digamos, lo que la cibernética entiende es que los sistemas complejos pueden afectar al ambiente y luego, además, adaptarse a ese ambiente, digamos. Esto quiere decir, en términos técnicos, se centra la teoría cibernética en funciones de control y de comunicación, digamos. Y ambos fenómenos son externos, pero también son internos a la propia lógica del sistema, digamos. Ellos van a entender, Wiener en particular, entiende que esa capacidad de adaptación, de control y de comunicación es natural en los organismos vivos, digamos, y que ese mecanismo se imita en las máquinas, y también en las máquinas, en la máquina doméstica, y también en las organizaciones sociales, digamos. Por eso el mecanismo del modo adaptativo, digamos, de la dinámica de lo externo e interno, viene a jugar con la cibernética, viene a poner a la teoría del sistema en un lugar, digamos, preponderante para poder trabajar, digamos, sobre todo en clave de retroalimentación y los conceptos que derivan estas ideas, digamos, los que derivan de la retroalimentación. Todos saben lo que es la retroalimentación, ¿no? Cuando ese flujo de información modifica o la comunicación o la adaptación o hace que el sistema modifique su modo de funcionamiento. El ejemplo más pavísimo siempre en las máquinas del sistema de retroalimentación es el aire acondicionado, que cuando el termostato marca una temperatura se apaga y después vuelve a arrancar cuando la temperatura sube. Bueno, ese mecanismo, que es un mecanismo propio de los organismos vivos, digamos, se repite en máquinas, pero también se repite en organizaciones sociales. Y ahí hay otro autor que es
otro de los padres de la cibernética, que es Gregory Bateson, digamos, para quien la cibernética es una rama, para Bateson en todo caso la cibernética es una rama de las matemáticas, que justamente lo que se encarga es del problema del control de la información y de la recursividad de los sistemas, digamos. Y también Bateson afirma que la cibernética es, lo dice en estos términos, digamos, dice Bateson, la cibernética es el más grande mordisco a la fruta del árbol del conocimiento que la humanidad haya dado en los últimos 2000 años. Digo, piensen, Bateson es un autor también muy profuso, digamos, que en las teorías cibernéticas que después hacen pie en la biología tiene muchísima difusión, digamos, porque justamente el trabajo de Bateson lo que logra conjugar es lo que se llama la neurolingüística con la psicología del lenguaje, o con lo que nosotros llamamos la psicolingüística, digamos. Justamente lo que construye Bateson es un modelo experimental, digamos, que trata que se pone, digamos, como meta formular una teoría sistémica de la comunicación, digamos, y con base en una teoría sistémica de la comunicación, esto permite fijar las bases para lo que va a ser o lo que va a derivar como una clínica sistémica, digamos. Lo que digo, cualquier autor que trabaje en teorías sistémicas en el campo de la biología o del cuidado en relación a la vida médica y a la concepción de ciertos malestares. Ustedes también piensen que los desarrollos de estas teorías son sobre mitad del siglo XX, digo, es cuando empiezan a desarrollarse también las teorías psicosomáticas. Vieron que la idea de que el cuerpo tiene respuestas a desórdenes que no son propiamente fisiológicos, y que esas teorías hacen pie, digamos, en el campo de la medicina. Las teorías sistémicas son contemporáneas a esos desarrollos. Entonces también pensar que hay un horizonte clínico, y sobre todo un horizonte clínico respecto al trabajo sobre el lenguaje, digamos, y respecto de la identificación de ciertas características propias de los sistemas que permiten a estos tipos formular una teorización, en este caso con un horizonte, como tenía Bateson, como lo logran efectivamente, un horizonte clínico, digamos, donde esa teoría, la teoría de Bateson, se basa en la concepción de que las personas, justamente en virtud de su capacidad del lenguaje, pueden crear una serie de realidades, de significados, y esto se hace a partir de interacciones, digamos, y conductas o creencias que construyen justamente las realidades. Y esas realidades permiten suponer el bienestar o el malestar del sujeto según cómo éste configure esos elementos, digamos, ¿cierto? Porque el tema está no en el problema de lo que la realidad sugiere, sino en lo que uno asimila o representa la realidad, digamos. Por eso, desde esta perspectiva, en lugar de preguntarse por el pasado de la persona, en virtud de poder darle un margen explicativo a ciertas conductas, se pregunta justamente, las teorías sistémicas, digo, se preguntan por su contexto interpersonal, digamos, contemporáneo o actual, para que justamente una conducta tenga un sentido o sea coherente en una situación, digamos. Por eso, ustedes no sé si están familiarizados, digamos, con las corrientes sistémicas en psicología, sobre todo trabajan con grupos familiares, digamos, o sea, porque entienden que hay una serie de mecanismos de interrelación que son los que permiten explicar cuáles son o cómo aparecen o cómo emergen ciertas conductas que, al ser nocivas, digamos, al ser displacenteras, se tornan en algo complejo, digamos. Entonces, esta concepción de la familia, por ejemplo, como agente, como sistema, digamos, hace que la estrategia terapéutica esté ligada a trabajar sobre la totalidad y no sobre la historia del sujeto en particular. Y por otra parte, también el concepto de sistema implica justamente un predominio del todo sobre las partes, ¿no? Eso quiere decir que las relaciones interpersonales sobre el individuo son más importantes o tan importantes como el individuo en sí mismo, ¿no? Por eso ahí uno puede decir que el sistema se considera complejo cuando en el mismo sistema operan una cantidad de valores, de variables, más que de valores, digamos, que son generalmente son impredecibles, digamos,
pero que hay una posibilidad de predicción en virtud de la repetición o del patrón de existencia, digamos. Por eso, según esto, un sistema define con algún orden, digamos, la respuesta a determinadas situaciones, teniendo en cuenta todos los elementos, digamos, implícitos en ella y también el carácter aleatorio de estos elementos, digamos. Y del mismo modo trata de fijar cómo funcionan las relaciones interpersonales. Digo, por eso tal vez queda poco claro en relación a ver si yo puedo. Vieron que hay siempre, en la psicología generalmente, hay una idea de cierta necesidad de lectura, digamos, de la novela familiar. Digo, para el psicoanálisis esto es muy importante también, la novela familiar del paciente. Novela familiar quiere decir todo el registro de las situaciones del pasado que han forjado un tipo de subjetividad al individuo muy particular, pero piensen que, vieron como se dice habitualmente, que cada familia es un mundo. Bueno, en esa lógica, el aporte de Bateson a poder pensar estas situaciones es muy interesante. Digamos, poder pensar que efectivamente hay el núcleo problemático tiene que ver con la familia, y entonces el síntoma sobre el individuo que acusa un malestar no viene directamente por un problema de adaptación de ese muchacho, esa muchacha, sino que tiene que ver con otro elemento, digamos. Entonces, ese aporte es muy interesante. En general, el aporte de Bateson, digamos, es muy interesante. Incluso en términos de teoría de comunicación, Bateson también entiende que la comunicación implica o hace pensar o trabaja sobre todos los procesos por los cuales una persona influye en otras personas, digamos. Lo que quiere decir que para Bateson la comunicación y no otra cosa es lo que hace posible las relaciones humanas, digamos. En ese sentido, también los medios de comunicación se convierten en un elemento muy relevante para la estructura social, digamos, y que también pueden ser analizados en esta perspectiva. Estoy pensando también yo sé que estoy relativo, pero en Luhmann él habla que de los medios de comunicación simbólicamente generalizados, porque la sociedad está hecha de comunicación. Porque del mismo modo que Varela y Maturana, el concepto de autopoiesis es definitivo. En el caso de Bateson, también concepciones ligadas al doble vínculo, ligadas a la teoría de comunicación, digamos, marcan la agenda absoluta y completamente del pensamiento sistémico. Digamos. Y otro aspecto que es interesante en la teoría de comunicación de Bateson es que él considera que la comunicación está completamente determinada, eso lo dijimos, está completamente determinada por el contexto, digamos, porque justamente es el contexto el que supone el carácter intencional de la información que el locutor tiene, digamos, y que justamente permite la decodificación correcta del interlocutor, digamos. Y entonces también consideraba que los procesos de comunicación son parte de la evolución, digamos, son procesos evolutivos, que esto también está presente en todas las tradiciones sistémicas de todas las disciplinas donde adoptan, digamos, este tipo de racionalidad, digamos. Por eso en esa comunicación que evoluciona también un papel definitivo es el papel de la posibilidad de la retroalimentación continua que se da entre el locutor y el interlocutor, digamos. Pero yo le estoy trayendo así algunas cosas muy generales, digamos, para que uno pueda pensar la teoría de los sistemas, pero ya ahí Fombert-Alanfi, Bateson, Maturana y Varela tienen como la línea de formación de lo que va a ser las consecuencias más fuertes en la tradición sistémica. Y después también, otras derivaciones que además de la teoría de los sistemas que tiene impacto en las ciencias sociales, también hay una teoría que yo infiero que ustedes la dan, la teoría de Shannon, que es la teoría de la información, digamos, que también tiene
una relevancia muy interesante, sobre todo y más en las ciencias duras, digamos. También la teoría del control, esto ya también lo mencioné previamente, digamos que justamente estudia una serie de técnicas que permiten gobernar, digamos, cualquier mecanismo físico, pero también cualquier mecanismo biológico. También derivan con otra intensidad la teoría de los juegos estratégicos, que justamente en la teoría de los juegos estratégicos lo que se trata de hacer es estudiar situaciones de simulación, digamos. Esto ustedes lo han visto seguramente en Los Simpsons, no me acuerdo en qué instancia. Bueno, ya me acuerdo que hay un capítulo que ellos van, que la familia Simpson va a uno de los... Vieron que en Los Simpsons hubo un psicólogo hasta la temporada 4 o 5 que después se murió. Es uno de los pocos muertos de Los Simpsons. Y el tipo trabaja con un escenario donde hace una simulación de roles, digamos. Bueno, esa teoría también viene de la simulación, de la teoría de los sistemas. Me gustaría acordarme el capítulo de todo pero si ustedes son fanáticos de Los Simpsons ya saben de qué estoy hablando, digo, porque vieron que Los Simpsons van varias veces al psicólogo. Esta es muy elocuente porque aparte Bart hace el papel de Homero, digamos. Bueno, esa que parece una huevada, son mecanismos que las terapias familiares contemporáneas, sistémicas, actuales, digamos, usan. Cuando se trabaja a nivel familiar, la inversión de roles, la representación de los roles, digamos, es una herramienta muy utilizada, digamos. Y después también hay una teoría que deriva de los sistemas que se llama teoría de los algoritmos, pero que está más pensada para, digamos, el objeto que toma tiene que ver con el lenguaje más coloquial o más ordinario para ver los lazos de repetición. Pero bueno, vieron que nosotros cuando usamos nosotros no, cuando las máquinas, la internet usa los algoritmos para poder sugerir qué sé yo, contacto con persona, algún tipo de oferta que uno le pueda convenir, esa teoría antes de la internet está formulada muchísimo antes, digamos, justamente lo que trabaja son sobre patrones de ocurrencia y patrones de cercanía y de distancia y lo demás. Ustedes piensen que todo ese edificio que hace las teorías sistémicas tienen miles de derivaciones. Yo estoy pensando más, ahora tal vez, por eso traje a Luhmann muchas veces, los aspectos ligados a las teorías sociales, digo, pero hay todo un bloque que se corre, digamos, como uno de los pilares más interesantes, no sé si más interesantes, digo, pero más importantes del pensamiento, digamos, académico del siglo XX, que tiene muchas derivas y que en ese sentido uno tiene que ubicar a la teoría de los sistemas como una especie de mega teoría. Y por eso von Bertalanffy habla de una metateoría, digamos. Y después, el que voy a dejar para lo último, para que lo trabajen con las compañeras de los prácticos, si es que no lo han trabajado todavía, es nuestro amigo Paul Watzlawick, que nace en Austria en 1920, yo ya lo mencioné en algún momento previamente, pero la trascendencia de este autor es que justamente es una teorización sistémica de la comunicación, digamos. Ustedes van a trabajar sobre los axiomas de la comunicación, que están universalmente definidos. Es muy interesante el autor en virtud de que tiene un tránsito académico que es muy intenso, digamos, porque primero estudia psicología y estudia filología en universidades en Italia, digamos, que son lugares raros para un austríaco. Después va a Suiza, después va a trabajar a El Salvador, a la Universidad de El Salvador, que es una universidad completamente periférica para un tipo europeo. De cualquier modo, después el tipo termina su carrera en Palo Alto, en California, que es una de las instituciones más prestigiosas a nivel académico, digamos, y termina efectivamente dando clases en psiquiatría, digamos, porque no porque el tipo tenga un interés de pensar la teoría sistémica dentro del tratamiento de las patologías, ni mucho menos, pero sí porque el tipo entiende que el criterio el eje de la comunicación
tal cual lo piensa Bateson, digamos, es un eje fundamental para poder encontrar patologías, no encontrar, para poder señalar, digamos, algunos aspectos o descripciones sobre patologías que no están, que están hasta ese momento descritos por tipos de racionalidades que no tienen que ver con el deterioro de los sistemas, digamos. Incluso después el tipo tiene un aporte a la teoría de la esquizofrenia, digamos, que es tal vez lo más relevante, digamos, de Vaslavic. Eso seguramente lo van a mencionar con las compañeras de práctico. Y por supuesto, Vaslavic, como le pasa a casi todo el mundo, digamos, se muere en 2007 porque la gente tiene esa mala costumbre de morirse. Pero bueno, está bueno para que uno lo vaya viendo. Seguramente el aspecto más relevante va a ser el que trabajan en los prácticos con los axiomas de la comunicación y las cuestiones que puedan dialogar con las compañeras. Nos vemos la semana que viene, el martes, 7 de la tarde, y ahí en todo caso hacemos un cierre sin contenidos, digamos, excepto que haya alguna pregunta, pero como para organizar lo que queda del escaso tiempo para el año. Nos estamos viendo.